mirá qué rápido, muy bien. Nuevo look, Cintia, nuevo look, Cintia. ¿Viste? Me Muy puse bien, como así una cosa, me puse aritos, todo. muy bien, súper. Yo no puedo aplaudir porque tengo que sostener el celular. Ah, está bien, yo lo apoyé ahí, el aparatito este lo apoyé acá en la pantalla. Porque sos muy moderno. Sí, pero una maderita, ¿no tenés algo? Un broche. Un Con un broche. broche, Y a ver, en las manualidades que estamos haciendo ahora en la cuarentena, fíjate, con un broche. Perú, un broche. ahí está Perú, ahí está Leticia, que dice la mamá del autito, te conoce. Objetos con mente, Les Arabia, Presente. ¿Qué Vero, países ¿se nos ve están bien? viendo? ¿Cómo? ¿Qué Soy, países nos están viendo? a ver, Perú, seguro. Paraguay también. A ver, díganos. Chile. Patagonia, Chile, Rayuela, el equipo Prisma, Uruguay. Hola, Hola, hola. Uruguay. Atención que se acaba de conectar el centro de integración de mi hijo para chequear lo que Uh, digo. Me voy a, ya te conocen, no puedes mentir, ya te conocen. voy a tener Hay que mentir bendiciones. Chile, no todas Chile, las Lima, actividades. México, Río Ari, Gallegos, Bolivia, Santa Fe, Paraguay. Bolivia. ¿Estás ahí? Caribeso. A qué Cari le decís? ¿A Cari de... ¿Mi Cari? ¿Eh? ¿A mi Cari? La tuya. Sí, ahí está Cari. Saluda a Cari. Córdoba, muy bien. Raquel de Perú, muy bien, Raquel. La Plata. Mucho peruano, muy Sí, bien. estamos ahí en Perú. Ochi Paredes, gente de Cepal. Gran Buenos Aires, Salta, Villa Cañas de Santa Fe, no me pongo de pie con lo de la señal Nos Mirta ponemos de Legrand. pie. Atacama, a ver, Copiapó, Chile. Mira, 25 de mayo, La Pampa. Buenas, ¿cómo les va? Se escucha, se ve perfecto, ¿no? República de Avellaneda. La República de Avellaneda, Perú otra Ahí vez, está San Elena. Juan. Se ve perfecto y creo que escuchan todos bien, ¿no? A los dos no se escuchan bien. Yo creo que sí, pues yo a vos te escucho genial, tenés mucha mejor luz, tenés mucho mejor Es el make-up que foco, se me yo. olvida, es un foco, es una bombita. Es una, Yo si te muestro la bombita no hay ni lámpara, no hay ni... Lima, Karin, muy no, bien. pero bueno, tan Mirá, temprano, lo Pinamar, van como... General Roca, equipo Crear y Crear, ahí Eli y José. Río Negro. Ah, se Lomas, escucha y se ve perfecto. Bueno, genial. muy bien. Bueno, señor, ¿qué hora es? Exactamente las 23:03. Cuando quieran podemos ir empezando. A ver, mira, yo hice unos papelitos, vos más vas a decir si se ven, ¿eh? Esta A ver, es una aplicación que, dale. mira, ¿se ve? Pará, ¿se ve esto? Si yo pongo Se ve esto, al ¿se ve? revés. Ah, ¿se ve al revés? Se ve al, Ah, se ve al entonces no revés. lo puedo usar. No importa, lo uso como machete mío entonces. Exacto. Y yo te muestro un papelito a ver si se ve. ¿Siempre se ve al revés esto o por qué se ve al revés? No lo sé. ¿Te muestro el mío? A ver, se ve al revés. ¡Ué! Se ve al revés. Tenemos problema de reversibilidad. ¿Viste? No, esta no la sabía, ¿eh? Claro. No importa, la próxima No, paso un tenemos que PowerPoint. mostrarlo. Tenemos que mostrarlo así, mira. Hay que imprimirlo al revés. Ah, no, sale al revés igual. ¿En serio? Sí, sale al revés. A ver. Ay, pero todo mal, porque yo, a ver, este no puede salir al revés. Estás usando la cámara frontal, dice. Claro, al usar la Sí, cámara pero a frontal. ver, vamos a ver. Entonces tengo que sacar todo esto. A ver, esperen un Ay, me corto. segundo, ¿eh? No, no corto. Saqué la cámara nada más. Ah, bueno, bueno. Un segundo. Porque esto tiene como un sistema De de imán, reforma. ¿viste? Claro, acá están dando todas las interpretaciones, ahí está Praga. A ver,
Ven, claro, si lo pongo No así, ven que se ve interpreten, bien, no ¿no? interpreten. Ahí se ve bien. Ah, ¿ves? Ah, Sí, mirá vos. O así pero directamente, ya mirá. no sé. Ahí Mirá, se ve perfecto. mirá qué bueno. Saquemos foto, mirá qué bueno. Muy bien. Bueno, Escuchá cuando una quieran cosa. empezamos. Bueno, arranca vos, que sos el ciudadano ilustre No, de este vivo. acá la famosa, la que presenta el libro. Vos, vos sos ciudadano ilustre, yo soy la estrella invitada, La estrella y invitada. entonces arranca vos porque Bueno, voy a empezar presentando. Primero les digo buenas noches a todos los que se están sumando ahora. Ahí Santi, ahí Benavides 70, Rocío, Mar del Plata. Muy bien, Rocío Dube. Pía. eh, Les digo a todos los que se están sumando buenas noches. Estamos con Cintia Fritz, entre otras muchas cosas, autora de La aventura diferente, un nuevo libro del que seguramente vamos a hablar. Me están escribiendo por distintos lados, así que ahora estoy acá. Simplemente quería abrir. El tema que nos convoca, evidentemente, hablamos de autismo, hablamos del tema que nos convoca, que es esta etapa de pandemia, esta etapa de encierro, de cuarentena, como cada uno la quiera llamar. Bueno, yo les digo a los que se están sumando que yo los saludo desde Madrid, o sea que tenemos más o menos entre una semana o 10 días más de cuarentena ya, digamos. Entonces estamos claro, hace más tiempo encerrados y, y la idea un poco es hacer como un disparador. Yo había pensado, voy a enfocar ahora estos apuntes como para abrir y después vamos a hacer por ahí participar y hacer las preguntas a ustedes que quieran, que yo veía como primer paso en esta etapa que decimos, bueno, ¿qué apoyos podemos brindar a las personas con condiciones de espectro autista en estos momentos, en esta etapa, en este tiempo difícil, en este tiempo de incertidumbre? Y lo primero que pensaba es casi una obviedad, ¿no? Que son cuáles son nuestras propias necesidades. Ya les digo, pueden llevar ustedes 7, 8, 9 días, 10 días, nosotros un poco más encerrados, y comprender en principio que es tiempo difícil para todos, ¿no? Que todos estamos navegando la incertidumbre y que ahora se ha transformado por ahí la red, eh, eh, bueno, por un lado en un lugar de estar unidos, de vernos, de conversar, pero también por otro lado una especie de fábrica de tips, ¿no? Buscamos tips, hay como consejos y tips por todos lados. Y somos de alguna manera todos un poco tipólogos, ¿no? Y yo creo que ahí es importante porque nos da, por un lado, la posibilidad de dar recomendaciones, de hacer preguntas, de encontrarnos con otros, pero por otro lado, tener en cuenta que esos consejos, esos tips, por ahí le vienen muy bien a algunos y no tan bien a otros. Mira, les doy un ejemplo muy concreto. La vez pasada empezamos a pasar los pictogramas de lavarse las manos que ya vieron todos, de 2 millones de veces, ¿no? Los de Arasac, por ejemplo, los pictogramas de lavarse las manos. Y me escribe una mamá y me dice, mira, yo eso no lo puedo ni mostrar porque mi hijo se lastima las manos de tanto lavarse las manos. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo mismo que decíamos cuando hablábamos de los contextos amigables, ¿no? Que un contexto muy apropiado o un apoyo muy apropiado para algunos, por ejemplo, para ayudarle a los pasos a lavarse las manos, para otro chico, mejor no mostrarle nada, porque si no, cada 3 minutos se quiere lavar las manos. Entonces, ese sería como un punto clave. Todo lo que digamos, me parece, por lo menos lo que yo diga, hay que tomarlo con pinzas y ver, bueno, qué cosas me pueden servir a mí, pero qué cosas por ahí no me sirven para nada, para mi hijo, para mi paciente, para mi amigo, para mi hermano, para mi hermana. Entonces, por un lado esto, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que yo remarcaba en estos días, porque van pasando días y hay que sostener todo, es esta idea, ¿no? De que nadie, ninguno de nosotros, ni familiares, ni los propios chicos, chicas o jóvenes o adultos con TEA, ni los terapeutas, ni los médicos, no somos superhéroes. Es decir, también nosotros podemos estar cansados, podemos estar ansiosos, podemos tener miedo, porque es una experiencia rarísima, es una experiencia de incertidumbre. Y bueno, como experiencia humana, la idea justamente cuando hablamos de cuidarnos entre todos tiene que ver con eso, porque como experiencia humana es una experiencia distinta, es una experiencia nueva, ¿no?
Y a mí se me ocurría algo que yo le comentaba a Cintia y que Cintia seguramente usaba el mismo ejemplo, es lo que encontramos en los aviones, que algunos los que viajaron, los que viajan lo conocerán, esto de cuando hay una emergencia, lo primero que te muestran en el avión, parece medio loco, pero es así, es que primero mamá o papá se tiene que poner la máscara para después poder ayudar a su hija o a su hijo. Y acá estamos, de alguna manera, es algo parecido, ¿no? Es decir, primero tenemos que poder cuidarnos los adultos. Por eso esta frase de cuidar a los que cuidan, cuidar a los cuidadores, es importante. Nosotros mismos necesitamos tener nuestras redes de amigos, de amigas, tener nuestro momento, si podemos, de mirar la película, de leer un libro. O sea, me parece que es importante y también de poder pedir ayuda, porque a veces esto de hacer superhéroes, digamos, o de estar todo el tiempo con esta sobrecarga, bueno, tiene sus bemoles, ¿no? Y lo pagamos de alguna manera. Acá sí pediríamos spoilers, ¿no? Acá quisiéramos, bueno, saber qué va a pasar. No sabemos si esto va a ser 20 días más, 30 días más, 40 días más. Bueno, ni lo pensemos ahora, porque es el día a día. Cuando ahí en la consigna dice cuarentena y después qué, la verdad, yo no lo sé. Ahora Cintia nos va a explicar si lo sabe, pero yo no lo sé. Pero esto va a ser complejo. Pero bueno, la idea es que esta incertidumbre a todos nos provoca ansiedad. Entonces podemos estar más vulnerables, más sensibles, más irritables. Las personas con autismo no están predestinadas a tener ansiedad o a tener problemas de conducta o a tener berrinche, ya lo sabemos, pero suelen tener mayor nivel de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque por ahí no se pueden comunicar, porque por ahí les cuesta pedir lo que quieren o expresarse, porque por ahí les cuesta entender lo que los de alrededor estamos haciendo, o los cambios de rutinas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido es importante tenerlo en cuenta. No se trata de que es un fatalismo. De hecho, hay familias que me están diciendo, no sabés lo bien que está Diego, o sea, no sabés lo bien, está bárbaro, está mejor que todos nosotros. Entonces hay chicos que de repente tienen dificultades y a veces severas y necesitan salir, etcétera, etcétera. Y hay otros que con las rutinas de la casa y la cuarentena la familia está sorprendida porque están muy bien. Entonces, insistimos en esto de lo que vamos a hablar ahora con Cintia y lo planteo como último punto para que Cintia comente y nos cuente su aventura diferente. Pero esto de que a veces nos obsesionamos con organizar los tiempos, organizar espacios, organizar rutinas, es importantísimo, sí, pero respetando tiempos, respetando espacios, respetando rutinas. Es decir, tampoco nos convirtamos en una máquina de hacer actividades, en una máquina de querer entretener al otro todo el tiempo, etcétera, etcétera. Esto es importante porque, repito, este tiempo hay que sostenerlo, no son 2 días de cuarentena, van a ser varios días. Entonces, bueno, es importante que podamos sostener también en ese sentido estos tiempos, ¿no? Y esto quería como para enmarcar esta charla, pero que bueno, que pueda convertirse en una charla. Nos va a contar Cintia qué cosas piensa y vamos a responder algunas de las preguntas que ustedes puedan hacer. Eh, Cintia, ya. Ya. Mira, por supuesto que todo este tiempo venimos hablando nosotros, de alguna manera intercambiando nuestras ideas sobre lo que pensamos en general, digamos, sobre este contexto, qué cosas nos van pasando a nosotros, qué cosas van pasando en las casas, qué noticias tenemos de las casas. Con Daniel estamos comunicados hace una semana más o menos, desde que nos vincularon para hacer este vivo, que la verdad es que es como eh, es muy lindo para mí, digamos, poder hacerlo, es mi primera experiencia, y apenas lo conocí a Daniel virtualmente, le dije, Dani, tengo todos tus libros en biblioteca, loco. O sea, escuchame una cosa, soy tu re fan. Y entonces, a mí lo que pasó es que pensando en contexto extraordinario, por extraordinario en el sentido de fuera del ordinario, que estamos viviendo como planeta, digamos, o sea, la humanidad toda está en este momento bajo una situación absolutamente inesperada,
involucra puntos como lo político, lo social, lo económico, lo sanitario, digamos. Esto es algo que nunca ninguno de nosotros ha vivido. El comienzo de esta situación fue paulatino, a pesar de que fue rápido. Y después de que hablemos de todo lo que queremos hablar, vamos a ver cómo pensamos en salir de este contexto, porque no está mal terminar la historia con el después. Uno fantasea muchas cosas con el después. Lo cierto es que solo tenemos lo que tenemos en este momento y es un buen momento para pensar mientras uno tenga la disponibilidad emocional de hacerlo. Yo siempre estuve como muy enfocada en prestarle mucha atención a los cuidadores. Para mí los cuidadores, en general, en cualquier contexto, son personas que requieren un montón de pautas y cuidados y alertas que en general no se toman en cuenta. No se toman en cuenta de afuera y no se toman en cuenta dentro de ellos mismos, para sí mismos, digamos. En general el cuidador en un momento peca de querer abarcarlo todo por el otro y termina rompiéndose. Digamos, esto es una imagen muy común, que vos lo habrás visto infinidad de veces, de padres que apuntalan a sus hijos, les organizan la vida, les hacen las rutinas, hacen caso, ponen lo mejor, no sé qué, y los padres en el medio de ese tsunami se pierden, se lleva la ola, ¿entendés? Porque no pudieron ver que había que cuidarse. Yo fui una de esas. Yo no me di cuenta, me ocupé solamente de Lautaro, de que todo estuviera bien, y al final mi hijo quedó mucho mejor cuidado que yo. Él ya estaba bien cuidado, y yo me rompí. Yo dejé de servir en un momento, pero no solamente tipo como cuidadora, no podía más. Y en este momento somos muchas personas las que estamos transitando una situación que también es novedosa para nosotros, también es compleja para nosotros, y tal vez estamos a cargo de cuidar gente incluso dentro de nuestra casa. Somos los que tenemos que mantener el orden, somos los adultos de la casa, etcétera, etcétera. Y cuando pensaba en esto, en importante de cuidar al cuidador y que el cuidador también aprenda a cuidarse a sí mismo, y vos trajiste el ejemplo de la mascarilla, que primero se la pone el adulto, que después va para el chico, o para quien lo necesite y no tenga las posibilidades de hacerlo solo, que cuando yo era joven y estudiaba filosofía, me acuerdo que en mi clase de latín, mi profesor nos había enseñado que la palabra cuidar venía del latín curare. Entonces él decía, porque el que te cuida, te cura. Y me parece siempre como una idea que es como muy amorosa y reveladora, y que uno no solamente debiera aplicarla hacia el otro, hacia aquel que tiene la responsabilidad de cuidar o quiere cuidar, sino especialmente a uno mismo. ¿Hay pautas para cuidarse en este contexto? Sí hay. Digamos, podemos dar las que te sirven a vos, las que me sirven a mí, las que charlo con las madres, las que charlo con mi marido. Pero creo que hay algo muy, muy importante, que es momento de cuidarnos, es momento de cuidarnos la cabeza lo mejor que podamos. ¿No? Dani, ¿estás ahí? Sí, 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 te estoy escuchando, no te quiero interrumpir. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo cuidamos la cabeza? Y sí, hoy tenemos más accesibilidad a ciertos apoyos.
cuando uno piensa en discapacidad lo relaciona con apoyos y parece que no lo pudiera relacionar con nada más. Y todos nosotros nos movemos permanentemente con apoyos. Mm. Nosotros, vos, yo, cuando salga a la calle, tenemos apoyos visuales, sonoros, etcétera, por donde mires, por donde vayas. Digamos, los apoyos no son solamente para la gente con discapacidad, son para todo el mundo. Todos necesitamos el cartel de no sé qué, la flechita, la distancia, etcétera. Y creo que cuidar la cabeza no significa que igualmente uno no pueda transitar momentos de incertidumbre, de tristeza, de paranoia, de depresión, digamos, que uno puede literalmente deprimirse mucho, hay gente que está sola en la casa, y la verdad, el encierro es algo bastante raro para los humanos. Principalmente para, digamos, para la gente de hoy, para nosotros, digamos, no estamos acostumbrados a estar encerrados en casa, tenemos como siempre mil actividades. Yo creo que uno de los puntos más importantes, y ahí ya te voy a ceder la palabra nuevamente, es que una de las formas de cuidarse es, por ejemplo, en este caso, estar informado, tener la capacidad de informar de la manera más clara posible a quien lo necesite, no sobreinformarse, no comerse cualquier información. Hay mucha información, estamos sobreinformados y la verdad es que mucha información no suma absolutamente nada, más que acrecentar las situaciones de ansiedad, angustia, desesperación, lo que a cada uno le pase durante los días enteros o en algunos momentos del día. Creo que una de las formas de cuidar la cabeza es eso, respetar las normas que tenemos que respetar todos en cada país, están tomando más o menos las mismas medidas, tratar de hacerlos dentro del contexto de cada uno de la mejor manera posible y apagar ahí, como bueno, respeto las normas, me quedo adentro flexibilizo. Para afuera me porto bien, adentro flexibilizo. Cuido la cabeza. Totalmente de acuerdo, Cintia. Y yo creo que cuando nosotros decimos el tema de los tips, lo decimos justamente también en ese sentido de poder ser flexibles, ¿no? Porque a veces dentro de esos tips puedo decir, bueno, que la niña, el niño, que mi hijo, que no mire, no esté tanto con el iPad o no mire tanto tal serie. O no Bueno, ahora también eso también hay que flexibilizarlo, porque no podemos pretender estar encerrados y estar encerrados muchos días y tener la misma rigidez que cuando tenemos la posibilidad de salir, de tener rutinas afuera de la escuela, del club, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que lo que vos decías es importante, porque eso nos pasa a cualquier familia con cualquier hijo. Lo que sí sabemos es que las personas que tienen un hijo con discapacidad tienen mayor nivel de estrés en general, porque hay investigación sobre eso, lo sabemos. Pero que esta situación es importante tener en cuenta que todos tenemos una sobrecarga importante, un estrés importante. Nosotros con un equipo, junto con colegas de Flaxo y también con colegas de CEPAL de Perú, armamos un documento que en estos días vamos a socializar, porque nos parece importante tener como cierto nivel de sistematicidad. ¿Por qué? Porque hay muchísima información, mucha, y muchos sitios y muchas páginas web, y cómo entretenerme, cómo hacer gimnasia, cómo hacer actividad sensorial, cómo hacer actividad no sé qué, cómo... Bueno, lo que tratamos de hacer, sobre todo para brindar apoyo a las personas con condiciones del espectro autista y las familias y a nosotros mismos, en estos momentos difíciles y de incertidumbre, es sistematizar en un documento mucha de esa información, que seguramente es un documento abierto y flexible y que se irá completando. Repito, lo vamos a subir en estos días para que sea evidentemente un material, obviamente gratuito para todo el mundo, para todo aquel que le sirva. Y les voy a mostrar cuáles son los pasos básicos. Esto no lo hicimos nosotros en principio, lo adaptamos de un equipo que es de Hume, de Carolina del Norte.
y dice, ellos tienen 7 estrategias, ¿no? U 8 estrategias. Y lo que hicimos nosotros justamente es adaptarlo en unos ejes que, como decimos, no son tips fijos, pero tenemos que adaptarlos a cada familia, a cada persona, a cada contexto también social, cultural, económico, porque a veces decimos, bueno, quédate adentro, quédate en casa, pero no todas las personas tienen acceso a al mismo tipo de casa, al mismo tipo de techo, hay gente que no tiene baños o que no tiene agua, entonces tenemos que pensar, y es muy difícil, en que hay contextos muy diferentes. De hecho, hay personas que por ahí no tienen acceso a las redes como lo estamos teniendo nosotros o a Instagram en este momento. Eso hay que tenerlo en cuenta, no es algo accesorio, ¿no? Eh, entonces, esos puntos, teniendo en cuenta estas particularidades, serían ayudar a comprender, ayudar a expresarse, promover habilidades de afrontamiento y relajación, mantener rutinas, crear nuevas rutinas, promover relaciones sociales a distancia y estar atentos a los cambios de comportamiento de los chicos, de las chicas, de los jóvenes, adolescentes. ¿Por qué? Porque, repito, algunos se van a acomodar muy bien a las rutinas de encierro y vernos todos los días y hacer más o menos las mismas cosas. Pero otros por ahí no tan bien, y entonces por ahí se van a acrecentar algunos de los síntomas. Por ahí va a haber más berrinches, o va a haber más obsesión, como decía antes, por lavarse, o estar atentos, ¿no? O problemas de sueño, problemas de alimentación. Y el otro eje, que es el por el que empezamos por el último eje con Cintia recién, hablando de cuidar a los cuidadores, ¿no? Cuidarnos también entre nosotros, ¿no? Mantener también nosotros redes que necesitamos. Y probablemente ayudar a comprender esté vinculado con esto de que, repito, esto lo vamos a tener en un documento con distintos sitios. Lo que tratamos de elegir con los equipos, tanto de Flaxo, con Karina Solkov, con Sandra Manrique en Perú y el equipo de CEPAL de Perú, es justamente esta idea de, bueno, ¿qué materiales nos sirven a nosotros de habla hispana? O sea, latinoamericanos, qué cosas de España, qué cosas de nuestros países, porque hay un montón de material que está muy bueno, pero es muy diferente a nuestro contexto sociocultural. Y el primer punto que es ayudar a comprender, me parece que es clave, uno de los temas que toma Cintia en La Aventura Diferente y que me encantó cómo lo presenta, y que es esto que muchas veces uno se centra en la palabra, somos fundamentalistas de la palabra, pero no es lo mismo hablar, no es lo mismo el habla, no es lo mismo el lenguaje, no es lo mismo la comunicación. Es decir, estas cuestiones que aparecen y aparecen muy claramente, Cintia, en tu libro y que vos me parece que es interesante porque lo planteás desde tu propia vivencia y desde tu propio vínculo con Lautaro, cuando descubrís que, bueno, la palabra es un aspecto y es un aspecto importante, pero no se puede reducir la comunicación a la palabra, ¿no? Y en estos días eso es sumamente importante, Cintia. Sí, tal cual. En realidad sabemos que hay muchísimas más formas de comunicarse. Lo que pasa es que los padres y las personas que rodeamos a gente que está dentro del espectro y que no son verbales o que tardan en serlo algunos años, estamos más familiarizados con esta situación de que la palabra no llega. Nosotros lo que hacemos es ir construyendo otros contextos de comunicación a través de los años. Porque con mi hijo me tengo que comunicar de alguna manera y él tiene que darme señal de él mismo de manera permanente dentro de sus posibilidades, digamos. Los seres humanos somos comunicación, somos permanentemente comunicación de miles de niveles, tenemos como 1000 capas de comunicación, verbal, intuida, medio de reojo, con señas, con expresión corporal, digamos. Hay un montón de formas de comunicarse, que si lo reducimos a la palabra, sí, estamos fritos, porque entonces no vamos a llegar a ninguna parte, ninguno. Es decir, ni ellos, ni nosotros, ni nadie. Creo que
no estaría mal, eh, ¿sabes qué? Voy a decir, yo no suelo hacer estas cosas, porque no soy una mujer muy optimista, pero ¿sabes qué voy a decir? No, no lo soy, no lo soy. No lo soy y no lo seré. Pero no, en realidad cuando empezó la cuestión de del aislamiento voluntario, que fue como la primera pauta que se dio, y ahí yo, bueno, ya me quedé con Lautaro adentro y empecé a oler que esto iba para largo y no sé qué. Entonces Cintia, armamos un plan. perdona, están avisando que por ahí estás tapando el micrófono con la mano en algún momento, fíjate. Ay, sí, Ahí, soy un poco boluda. ¿Está? Ahí está ahí está. bien. Yo te escucho Ay, bien, sí, sí, pero me acá estás está. tapando el micrófono. La Sí, gente me reta, sí, loco. te retan, Cintia, vamos. Está bien, pero está bien que avisen, porque si no se pierden lo que estás diciendo. Muy bien. Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, Por las dudas, eh, Cintia dijo que es optimista. ¡no! Cintia, no, es optimista. O sea, lean el libro, se van a dar cuenta que no soy Bueno, optimista. por eso es momento inédito. Ahora lo dijiste, así que dale. Claro, lo Avanza, que tienen que avanza. hacer es justamente descubrir por qué no soy. La respuesta está en el libro. Resulta que, de todas maneras, sí pienso que hay algo que tenemos las familias, no solamente que tenemos discapacidad en casa, sino que tal vez estamos acompañando alguna enfermedad de alguien cercano, etcétera, etcétera, es que de una manera u otra son gente sobreadaptada. No estamos en general en condiciones favorables o en condiciones ideales, nada que se me parezca. Y creo que esta situación global nos pone a todos en la posibilidad de adaptarnos de manera diferente a cómo veníamos viviendo a esta situación fuera de lo común. Para mí, quitar el peso de lo que uno puede hacer en el encierro es clave. O sea, creo que ponerse objetivos medios como frenéticos para sacar provecho de un encierro, cuando uno quizá puede aprovechar para tirarse del sillón y mirar dibujitos de costado, como hacemos Lautaro y yo, que nos tiramos en el sillón y miramos dibujitos de costado, eso también es válido, es un momento para aprovechar, es un momento para descansar, y no sé si está bueno ponerse tantas exigencias, digamos. Creo que el nivel de estrés y el nivel de exigencia es tan elevado, lo único que hace es frustrar, porque no vas a llegar a hacer 7 clases de yoga ni 4 clases de macramé en 2 minutos. Entonces te tenés que calmar, o sea, si te tocó estar encerrado, podés estar encerrado. Mi marido no puede estar encerrado, tiene que irse a trabajar. Yo me tengo que quedar con Lautaro. Yo siempre estoy con Lautaro porque puedo trabajar desde mi casa. Tenemos la suerte de que mi marido tiene un buen laburo, pero él tiene que ir, no puede trabajar desde lejos. Entonces en casa tratamos de mantener la cordura. Y yo creo que con eso estamos siendo suficientes. No es poca cosa. O sea, estamos hablando de una situación en que no estamos pudiendo salir a la casa. Ese, lo que decías recién, Cintia, me gustó lo de mirar de costado, ¿era? Así. Mirar de costado. ¿Cómo es Ay, mirar? mira, así, mira los Porque dibujitos de mirar costado. los dibujitos de costado. Eso para la aventura diferente 2, el regreso, cuando saques el 2, es lindo título para un capítulo. A ver, Ana Ojeda, si está ahí mirando. Más Porque vale que eso, Ana esté acá porque si no se pudre. a ver, mirar los dibujitos de costado, porque eso
metafóricamente me parece que está muy, muy interesante por este tema que decías de no agobiarnos con cosas, que también tenemos que tener esos tiempos con nuestros hijos, con nuestras hijas, de mirar los dibujitos de costado, es decir, porque, y repito, porque algunos están en el día 4, 5, 10, acá estamos como en el día 14, 18, no sé, esto viene para un tiempo y entonces si no podemos agotar todas las municiones ahora. Todos los Eh, cartuchos, claro. entonces, ahí cuando nosotros planteábamos este trabajo de Hume y el equipo, en estos dos puntos de ayudar a comprender y ayudar a expresarse, creo que aquellas familias que no han trabajado todavía los sistemas aumentativos de comunicación, esto que vos planteabas de los gestos, las imágenes, las fotos, bueno, es un buen momento para hacerlo. Tampoco sin agobiarse, pero empezando a introducir esto como apoyo, porque no va a haber muchas maneras. Entonces, y tal vez muchos de los tutoriales, muchos de los sitios, de las webs, que estamos sugiriendo en este documento, como en otros que hacen los colegas y como muchos de los sitios en Instagram, en YouTube, que con muchísima solidaridad, colegas, terapistas ocupacionales, psicólogos, psicopedagogos, fonos, pediatras, es decir, ni hablar de las asociaciones de padres, grupos, vos misma, Cintia, contestando a la gente. La idea justamente es que armemos esas redes y que tengamos en cuenta, repito, que tal vez el tip que estamos dando, porque a veces las personas se enojan, a veces con razón, pero hay que tener en cuenta que a veces el tip, imaginar, yo digo, mira, hay un sitio precioso con problemas matemáticos para resolver y de repente una mamá te dice, pero ¿qué estás hablando? Claro, si Nico no habla, ¿qué problemas matemáticos? Te Bueno, corto, eso, me voy de este claro, vivo. eso por ahí le sirve a Maxi o le sirve a Sofi, pero no le sirve a Joaquín. Entonces, bueno, pero tengamos en cuenta eso, de ajustar a las posibilidades, a los intereses de cada una de las personas, ¿no? Entonces, Sí, ese va a ser un punto clave, siempre, siempre. sí, sí. Y yo creo que también es un buen momento, a mí que me gusta escribir y me gusta anotar, yo soy muy de hacer listas, ¿viste? Y de tomar notas. Tengo papelitos por todos lados, con notas, entonces cuando ya terminé con algo lo tiro, pero siempre aparecen listas nuevas, nunca voy a terminar, o sea, jamás voy a terminar las listas. Yo creo que es un buen momento de observación, digamos, en los que si uno no puede retener la información, como le pasa a esta señora mayor, lo anote, es un buen momento para empezar a tener registro propio y de nuestros hijos, porque en el registro de su comportamiento, en el registro de lo que va pasando durante el día, podemos sacar grandes aliados que pueden servir de apoyo luego. Por ejemplo, sabemos que uno de los temas claves en las personas con autismo es la anticipación. Nosotros no pudimos anticipar esto. Un día nos dijeron que nos teníamos que quedar encerrados en casa. Pero entonces hay un montón de cosas que pasan durante el día que pueden anticiparse. Para eso hay que observar a quién tenemos adelante. Es cierto, Lautaro no hay modo de que sea igual a Pedrito, porque no hay modo, porque digamos, todo el mundo me está haciendo entrevistas en los medios de cómo estás viviendo esta situación con Lautaro. Digo, Dios mío, estamos fantásticos con Lautaro. O sea, ¿por qué? Porque Lautaro hace unos meses que no quiere salir de casa, está re vago, no me quiere acompañar a comprar, no quiere venir a la plaza, no quiere salir a caminar, no, como dije, va al colegio, genial, lo espero, lo busco, no sé qué, va todos los días a la terapia, genial, ya no sé qué, y está en su casa. En su casa tiene el monopatín, el balcón, las semillas, los juegos de él. ¿Es lo único que hice para que no se arme lío por las dudas? Esto lo aprendí de las terapeutas de Lautaro que hace tantos años que trabajan con él y con nosotros y nos sostienen como familia.
anticipé una posible crisis y lo que hice fue esconder los objetos que a Micrófono, Lautaro le Cintia. representan. No, no estoy haciendo nada. Ah, Que ya me están retando otra vez. No, no, pero se perdió un minuto. Vos decís que recién dijiste Ah, que anticipaste que, no sé, eso no se escuchó. anticipé por las dudas, porque hoy es una cosa y mañana puede ser otra, sabiendo que tenía la ventaja de alguna manera de que Lautaro está poco salidor, pero de todas maneras escondí las cosas que a Lautaro le representan el afuera. Porque no es justo ni para él ni para mí, y tampoco es como, no le podemos sumar a esto algo que quizás se puede evitar, que es una crisis por no poder salir. Lautaro no lo comprendería. Lautaro es un nene al que yo le puedo explicar, estamos en una pandemia que no se puede salir y no lo va a poder comprender. No es, digamos, escuchó, no tiene las herramientas para comprenderlo. Y hay un montón de chicos dentro del espectro, personas dentro del espectro, que con pictos, por ejemplo, pueden comprender ciertas cosas. Cuidados, qué nos está pasando, por qué no estamos pudiendo ver gente, etcétera, etcétera. Pero Lautaro no. Entonces digo, hay cosas que puedo anticipar. Bueno, me voy a anticipar a que si a este justo ahora se le ocurre ser callejero, no tengamos un problemón. Porque ¿cómo lo calmo? O sea, yo tengo 2, 3 estrategias para calmarlo, pero me voy a volver loca. Y yo voy a enloquecer con él. O sea, quiero decir, entre los dos nos vamos a retroalimentar. Porque además, siempre digo, hay que ver la disponibilidad emocional de cada uno. Yo también estoy lidiando con mis cosas en esa situación. Y vos con las tuyas, y Cari con las suyas, y mi marido con las suyas. Es Sí, así. ahí hay algo que lo que vos decías que me hizo acordar a un ejemplo que yo cito en el libro de Hilde de Klerk, la mamá de Thomas, que dice, Sí, ¿lo recordás? Que es el de las lo re- bolsas, ¿no? Que es el de sí. como objeto de referencia, como algo que para Thomas en ese momento, que se comunicaba muy poco, que hablaba muy poco, la bolsa servía como justamente como un objeto de referencia para anticipar algo y no sé si lo recuerdan algunos, si lo habrán leído, pero a mí me gustó mucho el ejemplo porque me pareció muy concreto de que lo llevan a Thomas al súper y entonces la mamá lo lleva a su papá y la mamá le pregunta, ¿cómo te fue? Y entonces le dice, mira, fue un desastre, hizo todo el repertorio completo de berrinche, de pegarse, tirarse al suelo. Y la mamá dice, ¿pero cómo? ¿No le mostraste la bolsa antes de salir? Y el padre dice, sí, le mostré esa bolsa de colores que usan. Y la mamá se agarra la cabeza. No, la bolsa de colores es la bolsa que llevamos para ir a la pileta, para ir a la piscina, para ir a la pileta. En cambio, la bolsa blanca es la del supermercado. Entonces, ¿qué había pasado? Lo que había pasado es que en realidad, como nosotros decimos que teje contexto, ese objeto, teje un contexto con Thomas, y era que esa bolsa tejía el contexto de pileta, de ir al club, y de repente te muestran la bolsa del club y te llevan al supermercado. Eso es alta El traición. horror. Entonces, claro, cuando vos Exacto. comentabas eso, me parece muy sabio porque es una manera de decir, bueno, mirá, no te voy a traicionar, porque si vos le dejás ahí disponible, no sé, la pelota, que es la que usan para salir a jugar a la plaza, imaginá, y está ahí y para él es un signo, justamente se convierte en un signo de jugar en la plaza y no está más, entonces es una buena manera esta de, bueno, de anticipar, así como uno anticipa lo que va a ocurrir, acá tenemos que empezar a trabajar mucho también con anticipar lo que no va a ocurrir. Anticipar con, por Sí. ejemplo, no ver a los abuelos o no ver a los tíos o no ir a la fiesta de cumpleaños de la prima, no sé. O no festejar el propio cumpleaños. Hay Exacto. muchos chicos que están esperando su Y que lo fiesta están y este esperando con año el no la van a poder calendario. festejar Exactamente. Exacto. Y Exactamente. eso es como muy frustrante y hay que manejarlo de alguna manera. Acá mientras hablábamos, y por ahí pueden empezar a hacer algunas preguntas que Cintia seguramente va a responder. Algunos preguntaban A mí- si tu libro se consigue, ¿cómo se llama? Es La aventura diferente. ¿Lo tenés para mostrar el libro ahí? Es La aventura diferente, ¿eh? Que ahí se ve al revés, pero igual lo vemos, La aventura diferente es de Planeta, ¿no es cierto? Es de Paidós.
Y Sí, se el consigue en libro se Amazon, consigue, ¿no? Se no, se consigue. consigue, no, o sea, el ebook, por ejemplo, está disponible en cualquier plataforma digital para comprar en todo el mundo. Y después, en la trilogía Argentina, Chile, Uruguay, creo que se compra a través de Cúspide el libro físico, digamos. De Cúspide. Como, sí. Y cuando pase, como algunas librerías se están entregando, qué sé yo, pero bueno, si conoces alguna librería que esté entregando, lo puedes pedir, y si no, el ebook, como el ebook de todos los escritores, hoy en día nuestros libros salen en papel y en formato electrónico, entonces, por supuesto, el digital está disponible para todos. Yo les quiero decir, pueden hacer alguna pregunta y repito, seguramente Cintia va a responder alguna pregunta si alguien ya se acercó al texto, pero quería decir una o dos cosas de por qué a mí me encantó el libro. Me encantó porque hay ahí en el libro, más allá del tema del autismo, más allá del tema de la diversidad, que son temas con los que uno evidentemente se identifica, bucea, lee, pero me gustó mucho la voz personal y humana, ni siquiera de mamá, sino de persona humana que dice, de repente, estoy harta, no aguanto más, ¿qué hago? Porque son cosas que a todos nos pasa como experiencia humana, pero no todos nos animamos a escribirlas y a compartirlas. Y el valor de poder escribirlas y compartirlas es un valor importante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está sintiendo lo mismo y además de sentir lo mismo, tiene dos problemas. Uno, por ejemplo, que se siente harta de su hijo. Y dos, que se siente culpable por sentirse harta de su hijo. Y nos pasa a todos los padres del mundo, con personas con o sin autismo. Entonces, es importante eso. ¿Qué quiere decir? Reconocer una experiencia humana como experiencia propia. No solo eso, sino además escribirla y comunicarla. Y en ese sentido, Cintia es valiente, pero además lo hace con mucho sentido del humor y escribiendo muy bien. Entonces, el libro a mí me parece maravilloso, me encantó el libro. Bueno, ahora te quiero de manager, te voy a No, llevar por los barrios porque para que además, no, porque si no me gustara, no te digo que te lo voy a decir así a lo bestia, pero no te diría nada, o sea, No, dirías, pasa. qué lindo tu libro, ¿eh? La verdad, Sí, lindo, lindo. interesante, no, interesante, interesante. Muy sugerente, sí. Claro, sí, bueno, la verdad que te felicito, bueno, que te vaya bien. Mira, acá alguien Este, dice, Choi, que no sé cuál es el nombre real, ¿qué? de Choi03, que dice algo interesante, que también le pasa muchas veces como maestra, y por ahí no es adecuado Sí, decirlo. Eso, yo fui maestro muchos años en la escuela, y eso de donde lo decíamos, en la sala de maestros mientras tomábamos el café con las medialunas, ¿no? Pero claro, porque hay cosas que exacto. son como políticamente, ahora prácticamente no se puede decir casi nada, entonces de lo político o no políticamente correcto. Entonces, es muy importante porque esa primera persona, bueno, nos hace bucear también en experiencias propias, ¿no? Sí, en Ahí realidad, está digamos, Connie. cuando hablamos del tema de poder hablar de algo que nos pasa y que eh, como quizá no es la información que más circula, sino que circula otro tipo de información. Especialmente en discapacidad hay una circulación de información que tiene que ver con lo académico, con lo terapéutico, ¿no? La ciencia, con los estudios, con los terapeutas, con los psicólogos, bla, 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 gente que toma formalmente el tema, ¿no? Y después tenemos toda una otra información a través de los medios masivos de comunicación, que es el caso del éxito, que es, bueno, esa persona que no tenía ninguna chance y sin embargo logró lo que no logra nadie. Esa mirada sobre la discapacidad es discriminatoria, es negativa y no le suma a nadie, porque se presenta, y con eso no estoy en contra, en lo absoluto, de los logros de una persona, un ser humano que
necesita muchos apoyos y trasciende esas necesidades y logra cosas extraordinarias. No estoy en contra de eso, pero esa es una porción muy chica. La vida real de la gente con discapacidad pasa por otros lados también. Entonces, ¿a quién le estamos vendiendo ese discurso? Lo único que estamos haciendo es lastimar gente. Los padres nos sentimos tremendos si nuestros hijos nunca van a ganar una medalla de oro en natación. ¿Voy diciendo cualquier cosa o estoy coherente? Sí. Te escuchamos. O sea, para mí es cruel. Es una mirada muy cruel. Acá hay una amiga que nos está siguiendo que dice tiene un hijo o hija, no sé si dijo hijo o hija de 19 años y lo quiere dar en adopción. Yo no te lo agarro. Mira, apuntá para otro lado, porque yo con el mío... Aclara que a veces, a ver quién era si la nombramos. No era. No, yo te agradezco, o sea, ni quiero al mío, ¿te imaginás que voy a querer el tuyo? Yo no lo agarro, ¿vos, Dani? No, tampoco, no. No, tipo, nosotros menos. hacemos lo que podemos. No, hacemos lo que podemos. Entonces, Claudia era. ¿Quién era? Claudia Báez, ahí. Claudia, saludos. No, Claudia, mira, te agradezco, gracias. No, la verdad que por ahí en otro momento, viste, no sé, la vida que viene. Me parece que hablar de lo que nos pasa es liberador, te hace sentir menos solo, menos loco, menos fuera de contexto, menos culpable, menos asesino, menos cruela de vil. O sea, ¿cómo una madre se va a quejar de su hijo que encima tiene discapacidad, esa yegua? Y yo digo una cosa, las personas que se rasgan las vestiduras nunca estuvieron en un bar en donde había una mesa con 5 minas tomando Cosmopolitan. ¿De qué hablamos? Hablamos mal de nuestros hijos y de nuestros maridos, para eso nos juntamos. Bueno, ahora estamos hablando mal más masivamente, así como todo el mundo habla mal de la gente que quiere. Uno habla mal de las amigas, y las ama igual. Pero quiero decir, reprimir es contraproducente. O sea, ¿para qué lo Claro, y no lo entiendo. además creo que es incluso lo que vos planteás en el libro, Cintia, es más profundo todavía, porque no es solamente hablar bien o hablar mal de otro, sino es hablar de lo que uno siente, o sea, de qué cosas te provocan esas situaciones. Porque a veces la otra persona por ahí tampoco tiene ni buena o mala intención. A mí, yo te contaba la vez pasada que me hacía reír mucho y lo imaginaba como una película, una especie de sitcom, el episodio del taxista, ¿no? Pero el taxista, que puede ser un tipo re macanudo, buenísimo, pero el taxista es un poco ahí como una especie de metáfora de lo que ocurre con mucha gente que en el afuera, por eso le pasa a muchas mamás, a muchos papás, en los supermercados, en la calle, en la plaza, en el restaurante cuando va la nena o el nene y bueno, le saca una papa frita al de al lado y se arma un escándalo o te dicen barbaridades, sin entender que bueno, tampoco es algo tan grave, pero de alguna manera esa falta de comprensión de la calle, que hace a muchas familias, y por eso insistimos en que los apoyos son herramientas cargadas de futuro, usamos ahí una metáfora de un poeta, ¿no? Porque ese apoyo implica que vos puedas cada vez conquistar más espacios y no restringir cada vez más espacios. Bueno, un día fue al bar o fueron a McDonald's y se afanó las papas fritas del de al lado, bueno, pedí ayuda, enseñale a que no lo haga, pero no por eso dejes de ir al McDonald's, o dejes de ir al bar, o dejes de ir a la plaza, ¿no? Entonces, la experiencia que vos contás, no sé si querés comentar algo, no quiero spoilear el libro, pero con el taxista, que es un ejemplo, es bonita porque habla de un tipo por ahí sin mala intención, pero que te van planteando cosas que si vos no empezás de alguna manera a tomarlo con humor, también a
a tener una mirada comprensiva, lo que terminás haciendo es encerrarte. No tomás más un auto, no te subís un bondi, no, mejor me quedo adentro, un poco lo que planteábamos de casa tomada, ¿no? Me quedo adentro y, ¿viste? Y eso no es sano, pero no es sano no solo para cualquier chico o chica o joven o adolescente, no es sano para uno mismo tampoco, ¿no? No, tal cual. Mira, pero no voy a dar el ejemplo de taxista para que lo lean en el libro, pero Dale, voy a dar dale, un está ejemplo bien. sin... Le dejamos el misterio. Eh, dejemos el misterio. Resulta que, digamos, con los años eh, y mucha terapia, porque creo que hubo terapia delante de nacer, no me acuerdo ya. Siempre me acuerdo que lo que aprendí de uno de mis terapeutas fue que estaba bien pedir ayuda y estaba bien pedir apoyos. Y después ya me quedó como muy internalizado el término apoyo, porque él lo que decía era, conseguite bastones. O sea, estás con problemas para salir a la calle, tenés miedo, estás angustiada, no sé qué, pero tenés que ir a tal lugar sí o sí. Bueno, si no puedes enfrentar, caminar 3 cuadras, vas un taxi, es un bastón. O sea, lo podés hacer, que como que no te impida llegar a donde tenés que ir porque ahí te va a ir bien, porque es algo bueno para vos. Si podés usar ese bastón, usalo. A la gente, a todos nos cuesta mucho usar apoyo, pedir apoyo, pero no tiene que ver, no sé, si con el ego, que digamos, a veces no sabemos ni qué pedirlo, ni qué pedir, a veces no sabemos ni qué hacer con lo que nos dan, o sea, es como medio complejo el tema del apoyo. ¿Sí? Y yo me acuerdo que una de las tantas salidas con Lautaro a caminar por el barrio, cuando él todavía usaba chupete, pero ya era grande para usar chupete, ponele que tenía 4, y entonces nos cruzamos con un señor muy mayor, en bastón, que usaba bastón, y venía caminando enfrente, ¿no? Enfrente a nosotros. Entonces cuando pasamos al lado de él, lo mira Lautaro y le dice, pero mirá, maricón, con el chupete, tenés que andar agarrándote el chupete. Entonces yo no le dije, y vos tenés que andar agarrando el bastón para no caerte, es lo mismo. Y yo no te digo nada, ¿entendés? No te voy a gritar, viejo, te tenés que agarrar el bastón para no caerte. Dejalo a mi hijo con el chupete y vos tenés usando el bastón. Y dejá de romper las pelotas. ¿Qué te metés? ¿Qué te metés? O sea, ¿por qué? ¿Por qué te metés? Bueno, se rió el señor al final. Pero, o sea, creo que no se esperaba que yo le contestara así, pero claro, me puse a gritar en medio de la calle, la aprendí de una vez, deja de meterte en la vida de los demás. Apoyo creo que es la palabra clave, todos lo necesitamos. Yo te hago esta pregunta antes de hablar una cosa muy genial de tu libro. Antes que no te Eh, escuché. Antes de decir una cosa muy genial de tu libro, te quiero hacer una pregunta. Eh, Hay algunas familias que ya hace un tiempo que tenemos un trayecto con nuestros hijos, de muchas terapias, eh, quizá un equipo terapéutico armado, gente a quien podemos recurrir si no me mira, está haciendo esto que hago, etcétera, etcétera. Y son los apoyos que recibimos, y tenemos ciertas estrategias que sabemos que van a funcionar y otras que vamos aprendiendo por el camino de acuerdo a lo que se presenta. Pero imaginémonos que hay una familia, un montón de familias, que recibieron el diagnóstico el mes pasado y nos encontramos con esta situación. A mí me desvela un poco el tema de los primerizos, a los que llamo yo primerizos, principalmente porque siempre estoy en este espacio.
ya está, se recompuso. Ahora se está conectando Cintia, aunque sea para despedirnos y que no nos... Hola, Sí, Cintia. acá está. Bueno, Sí, parece que yo estamos en no esta conozco última esto, parece etapa. que a la hora esto se corta, no sé, parece que no No pagamos la luz. importa, Bueno, no podrán con nosotros. vamos Ahora, que están volviendo a subir. Por ahí sería bueno que comentes lo último que estabas contando inicio una porque hay historia gente y que se le después quiero cortó de decir algo golpe. de un libro. Exacto. Y Hablando de dale, y los después apoyos. cerramos. Bien. Hablando de los apoyos, decía esto. Vos, te voy a tirar la pelota a vos, o sea, al centro, porque yo soy una pobre madre sin ninguna herramienta. Entonces yo te pregunto, las familias que acaban de recibir el diagnóstico de sus hijos en este tiempo, a mí, cuando recibí el diagnóstico, fui pasando por un montón de etapas. Era tipo, bueno, primero hacemos tal cosa, después tal otra, hacemos tal actividad, va a sumar fonobiología, porque si eso llevó un tiempo, no es que me dio el certificado de discapacidad y a la semana ya tenía todo armado. Y también aprender apoyos y estrategias lleva tiempo porque el chico y la familia vamos evolucionando y se nos van presentando cosas nuevas. Entonces, ¿qué apoyo le podemos dar? ¿Qué, no tips, pero qué idea le podemos dar a las familias que recién se acaban de enterar del diagnóstico y no están en situación de poder pedir ayuda? Sí, ahí yo diría algo que por ahí algunos se engancharon después, pero yo volvería a lo que comenté al principio de la charla, ¿no? Que este tema de que la incertidumbre nos provoca más ansiedad que de costumbre. Ahí me parece que esto que vos decís es clave, pero ¿qué pasa a la persona que se enteró, no sé, que estaba embarazada, o que se tiene que operar, o que se iba a casar? Es decir, la cuarentena nos cayó a todos, como vos decías antes, de improviso. O sea, fue algo totalmente de imprevisto. Es más, incluso donde empezamos antes a hacer la cuarentena, empezamos bastante Sí. después, porque nos parecía que era un problema de Asia, no sé, que era un problema de otros, ¿no? No sé si como, están pasando por allá lejos, veamos la tele. No, es un problema, lo tenemos clarísimo ahora, pandemia de todo el mundo. Entonces, yo diría que ahí el problema en ese caso lo tenemos todos en relación con todo lo que estemos haciendo. Mirá, había conseguido un trabajo nuevo, ¿y ahora qué hago? Me estaba por casar, ¿ahora qué hago? Me estaba divorciando, ¿ahora qué hago? O sea, un embarazo, acaba de nacer el bebé, ¿qué hago? Entonces, esto que vos decís, claro, ahí multiplicalo por lo que quieras, porque me acaban de dar un diagnóstico de cuarentena. Lo primero, claro, apuntaría a algo que comentaba alguien acá recién cuando hablábamos, que este tema de la teleterapia, digamos, apuntaría a buscar apoyo en redes, es decir, si ya tengo terapeuta, o tengo el pediatra, o tengo el neurólogo, o tengo el psicólogo, o tengo el psiquiatra, o tengo el profesional que sea, y además de todas mis redes de amigos, es decir, empezar a armar de manera consistente y sistemática ese vínculo o mantenerlo, así como lo estamos haciendo ahora nosotros. Nos vamos a ir acostumbrando a que esto es una forma de vínculo en la que, yo qué sé, yo antes de sentarme acá me puse perfume. ¿Vos te parece que le dije, Karina, me voy a perfumar, ¿eh? Bien. ¿Te das cuenta? Además de peinarnos, ¿viste? Por un día. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera uno está acostumbrado a eso, a esa cercanía, al tocarse, Entonces, me parece que ese punto es importante, pero para todo el mundo. Bueno, si lo que te ocurrió fue que tuviste un diagnóstico en la cuarentena, claro, para vos es como, no te digo el fin del mundo, pero estás muchísimo más nervioso, ansioso. Entonces, buscar apoyos de estos que se puedan. Es imposible que poder ver al terapeuta o poder ver a ese pediatra con el que estás tan confiado, etcétera, etcétera. Pero todo el mundo ahora lo que está haciendo es esto mismo, está ofreciendo esto. Y además, que una de cal y una de arena, que estábamos ahí en las redes con el tema de que no se estaban reconociendo terapias, y todavía algunos no están reconociendo terapias telemáticas, seguir insistiendo porque ya hay obras sociales o prepagas
que están reconociendo terapias telemáticas, seguir Sí, insistiendo en señor. esto, porque es muy Sí, importante, porque la hora de trabajo es la hora de trabajo, puede ser que sea en la casa, que sea en el consultorio, o ahora hay que adaptarse y será como podamos, porque a todos exacto. nos pasó un camión Scania con acoplado por encima, nos estamos levantando, Sí, mientras nos estamos levantando vamos recomponiendo un poco la historia, sí, pero me parece que este tema es importante. Hay distintos materiales, como esto de los primeros 100 días, pero eso uno diría, bueno, eso es sí. un texto, ¿viste? Me lo pasó una amiga, lo leí, pero yo tengo ganas de llorar, me siento mal, estoy deprimida, estoy deprimida. Bueno, las redes de amigos, Hay pero también las espacios en las redes en redes. terapia. Y también, Hay. como siempre, las asociaciones de padres, los grupos de padres. Nosotros estamos trabajando mucho, profesionales y padres con REDEA, la Red Espectro Autista Argentina, siempre las consultas de manera gratuita, Teje de Padres, Apadea, Brincar, CEUPA, es decir, hay grupos de padres muy activos, muy solidarios, que de manera absolutamente gratuita, Visibilia también, dan algunos más aspectos vinculados con las familias y los apoyos familiares, otros, como por ejemplo Apadea, también ligados al tema jurídico, al tema de asesoramiento jurídico. Eh, Creo que Teje de Padres lo mismo, creo que es importante también apoyarse en las familias, en aquellos que han recorrido camino. A vos te pasa también, vos tenés ahí la ONG Fritz, digamos, hay mucha gente que por el blog, podés citar tu blog, yo no lo conocía, no había entrado de manera directa. La Eh, aventura diferente, bueno, justamente yo arranqué con el blog en un estado de desesperación absoluta, abrí el blog para descargarme todo lo que me estaba pasando y años después en ese blog se vio un libro, digamos. Tiene más de un libro el blog, pero vamos por el primero, igual. Pero sí, y también es cierto que en redes se hacen, como yo siempre digo que mi cuenta de Twitter, que es Cintia Fritz, @Cintia Fritz, es como un bar, ¿entendés? No es tipo mi cuenta que la gente viene porque yo tengo para decir, no, yo no tengo para decir nada, ¿entendés? Yo me peleo con Lautaro y cuento que me acabo de pelear con Lautaro porque me acabo de hacer determinada cosa y salen 600 guachas a defenderlo, pero son esas 600 guachas con las que hablamos todos los días y nos sostenemos porque no damos más, porque no sé qué, no sé cuánto y que bla, bla, bla. Digamos, es un buen espacio. Así como todo, digamos, la tecnología es buena y es mala, los espacios para conectarse son buenos y son malos, eso depende del uso que le dé. Bueno, ya sabemos, ¿no? O sea, con una cosa puedes hacer las cosas bien o mal, un pero punto, son espacios amigables. exactamente, exactamente. Y Y un ahí vamos a punto, hablar. dale, antes de cerrar y que se nos corte así de golpe y para poder despedirnos y agradecerles a todos que están ahí, que son muchos cada vez más. Eh, Hay alguien que marcaba acá que también estábamos hablando de las terapias y de que se pueda tener coberturas las terapias. También el trabajo de la maestra integradora, las maestras de apoyo a la inclusión, esa es una reivindicación con la que hay que seguir adelante, porque es un trabajo que se puede seguir haciendo, no solamente con los chicos, sino con las familias a través de las redes. Y entonces es importante que las obras sociales y las prepagas, la Superintendencia de Salud, asuma esta cuestión de verdad, valore este trabajo y realmente continúe con las coberturas, porque creo que se va a resolver, pero hay que seguir planteándolo, lamentablemente hay que decirlo porque digo, no lamentablemente hay que decirlo, sino lamentablemente ocurre, entonces hay que decirlo, porque también son actores sumamente importantes en ese contexto, en esa especie de kit que, como vos decías, cuando una mamá, un papá, una familia empieza a enterarse de las cosas, dice, bueno, necesito que un equipo, maestros de apoyo, bueno, toda esa especie de kit, ahora con la cuarentena, bueno, ¿qué pasó? Hubo como un estallido. Entonces, estamos en un momento como de recomponer, de reconstruir esa red, ¿no? Pero lo importante es como cuando recién lo que pasó, que se te corta el wifi, ¿viste? Bueno, hay que reconstruirla, ¿no? Cintia, nos vamos a ir despidiendo porque se nos va a volver a cortar. Ya Sí, pero no nos vamos a ir despidiendo, porque tengo que podemos hablar hacer, de tu libro, podemos porque te hacer quiero muchas decir una charlas, cosa. vamos a hacer No, un programa te tengo semanal. que decir una cosa importante. Dale, dale, No, dale. entonces sí, vamos a hablar del Colibrí, que es el libro verde de Daniel, de cómo crear contextos amigables. Antes de conocernos personalmente, nosotros nos seguíamos en Twitter,
personalmente, mentira. Antes de conocernos virtualmente así, de vernos así, porque nunca nos vimos en nuestras vidas, nos comenzamos a conectar por Twitter, nunca nos vimos, y después por WhatsApp, etcétera, etcétera, y la editorial propuso una mateada virtual entre Daniel y yo, que para mí es un honorazo. Y la verdad que es verdad que tengo casi todos sus libros, porque me han regalado muchos sus libros y he Y los leído discos. bastante. Tengo todos tus discos y Testigo de Cemento. Entonces, resulta que a mí me cuesta mucho leer libros de profesionales cuando eh, van como yendo punto por punto por los desafíos de los chicos, van tipo desmenuzando el tema del lenguaje, el tema de el tema de la violencia. A mí me cuesta porque me duele. Entonces, el que lee más en casa es Eduardo, que yo. Lo que yo aprendí del autismo, para bien o para mal, lo aprendí de mirarlo a Lautaro y de convivir con 24 horas con él y de no poder despegarme de él. Cosa que está muy mal, ya voy a hacer terapia, no importa. Pero lo que me pasó con el libro, con el último libro de Crear Contextos Amigables, es que yo iba leyendo y me empecé a deprimir con ciertas cosas cuando empezaba a poner ejemplos de, bueno, el peor estado es tal, que el pibe no reconoce, ta. Después viene el B, que bueno, reconoce algunas cosas, digo, como en general, ¿no? Digamos, hay muchos planteos así en los capítulos. Y yo, en vez de estallar en llanto, me di cuenta que ya lo puedo enfrentar, porque hace casi 6 años atrás, Lautaro estaba en el punto cero de todas las posibilidades, realmente. O sea, Lautaro es un caso de autismo muy severo, de base, o sea, no es uno de esos casos de autismo que era un chico neurotípico, parecía un chico neurotípico hasta el año y medio y después sucedió. Lautaro era nada, y yo siempre lo cuento así porque era nada. Y en vez de ponerme a llorar, seguí leyendo los puntos, me di cuenta que allá en el 2014 estábamos en el punto cero, pero ya no estábamos ahí. Y la verdad es que eso me hizo muy bien. Un gran libro, es un gran libro para padres, es amigable de verdad, o sea, súper, súper claro. Como dice Dani, tiene algunos tecnicismos, medio choclo. No, se lee muy, muy bien, es ameno, da mucha información importante, porque en realidad desmenuza esas grandes palabras, esos grandes conceptos, los desmenuza, los lleva a la vida real. Pues nosotros no vivimos en el contexto de la idea, vivimos en el contexto de que somos seres humanos, que hacemos pis, que comemos, que nos peleamos con los vecinos, somos gente de verdad. Bueno, este libro es un libro de verdad, la verdad es que me gustó mucho. Lo recontra compran, pero de verdad lo digo, Vieron que empecé con una cosa medio negativa, pero no, positiva porque me hizo bien el libro. Así que recontra compren el libro de Dani, recontra compren La Aventura Diferente. Yo mañana voy a tratar de postear algunos que me quedaron, más aplicaciones que pueden servirle a mamás y a papás para distraerse, y a los chicos también, que yo encontré lindas para Lautaro. Vamos con el uso de las pantallas responsable, pero vamos con el uso de las pantallas, acá no, que no me venga ningún psicoanalista a pelear nada, porque ¿sabes qué? Le arranco la cabeza. Bueno, mil gracias, muchas gracias, Cintia. Y creo que sí es importante a esto que te referís de la dimensionalidad, ¿no? De que aunque lo sabemos, pero es importante también, ahí justamente escribía una mamá que decía que hace 2 semanas que recibió el diagnóstico, lo acabo de leer, ¿no? Que es el ejemplo que vos dabas, que son ejemplos reales.
esta idea de dimensionalidad, porque si hay algo que tenemos que seguir combatiendo es la ignorancia, que sigue siendo la peor de las barreras para la inclusión. Esto de que tiene autismo, entonces es una especie de todo o nada, ¿no? Y bueno, no es todo o nada. Y eso es lo que discutimos y planteamos, bueno, a partir también de investigaciones, de autores de hace muchos años, pero la idea justamente es este tema de la dimensionalidad, que de 0 a 100 tenés, bueno, un arco iris, ¿no? De tonalidades. Y está muy bueno tener eso en cuenta porque también eso nos ayuda a reconocer lo que vos decías, las mejoras, ¿no? De no entender o de no hablar nada, a como vos contabas la otra vez, decir sí, o entender lo que vas, o pedirte, o yo vi el video que pusieron la otra vez que realmente me emocionó cuando dice Pepa, ¿no? El de Peppa Pig, Pepa. Pero bueno, esas como esas que son para por ahí un observador externo pequeñas cosas y para la aventura de un sujeto que está construyendo esas capacidades de entender y hacerse entender son como una especie de Everest, ¿no? Entonces es muy importante valorarlo y tenerlo en cuenta. Bueno, seguro que pasemos otra charla, Cintia, porque me encanta charlar con vos, nunca habíamos charlado así, y hagamos Aparte otra somos charla. divinos, damos muy bien en Sí, cámara y yo no tanto, todo. pero bueno, pero hacemos No, hay que otra decir a Planeta que hagamos una de estas cada tanto, che. Dale, y gracias, gracias a vos, gracias a todas las personas que están allí, gracias a Paidós por la Gracias a iniciativa, todos que Ana se Ojeda, conectaron. a la Vikinga, Anita gracias a Ojeda, te amamos. un beso grande, a Rosita Rottenberg también la saludo, también editora de Paidós, y bueno, a todos los que colaboraron y colaboran para seguir armando estas redes que nos mantienen, bueno, nos mantienen alerta, nos mantienen vivos y bueno, dentro de la situación a seguir remando juntos, ¿no? Creo que esa es un poco la Exacto, idea. nos mantienen juntos también, sí. Bueno, Sí, lejos vamos pero a... juntos. Es verdad. No entiendo muy bien todo esto, pero creo que la charla queda grabada, me parece. Queda Creo que la en vivo. tenés que poner vos que la grabás, y queda 24 horas online. Bueno, entonces voy a ver Cuando qué la, hago cuando la para das de poder verla. baja, Si no, ponés grabar. llamo a un amigo Eduardo que sabe de cosas técnicas y me explica. No, está abajo con la bestia, Ah, bueno. preparando la cena. Muy bien, muy bien. O sea que vos terminás, te quejas. Ahora terminás la charla y tenés la cena servida. No sé qué te quejas. Pero querido, es lo menos que me merezco. Bueno, un beso ¿Por qué te gigante. pensás? Un beso muy grande, Cintia, muchas gracias. Y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Y ahí Rocío, Sí, Rocío gracias a también, todos. Rocío de Mar del Plata, acá Rocío Dube me va a asesorar cómo hacerlo. A toda la gente que Eso. está ahí de Perú, Paraguay, distintos lugares de Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, me voy a olvidar de alguien nombrar, pero... Barcelona. Ah, ahí de España también hay gente acá. Ahí Barcelona. Bien Cari ahí apuntando. Ahí Bien Cari ahí apuntando, no se le escapa nada. Hay gente en la Patagonia. Bueno, tenemos que, antes de que nos corten así, Sí, no, por favor. nos despedimos. Cortemos Un beso nosotros grande, mejor. Cintia, y gracias. Beso a todos. Gracias, Dani. Aventura Un diferente. placer. Gracias. ¿Y cómo crear contextos amigables?